Supercrack Estrella presenta La Tierra Hueca, impresionante revelación. Imágenes del Google Earth tomadas por mí de entradas a la Tierra Hueca. Dejo muestras de mis imágenes y muestras de cómo se supone serían esas entradas según escritores y científicos. En el curso de mis investigaciones di con uno de los hitos literarios relacionados con la teoría de la Tierra Hueca y la existencia de los intraterrestres. La novela de Coming Race, traducida de mil maneras al castellano. La raza que vendrá es una de las más comunes, escrita en 1871 por el británico Edward Bulwer-Lytton. En ella, un ingeniero anónimo encuentra por accidente una civilización oculta bajo la corteza terrestre. Esta raza fabulosa recibe el nombre de Brill ya pues utiliza una energía de desconocido origen llamada Brill. Atentos amigos de Supercrack Estrella a esto que diré a continuación, porque los nazis quizás y digo quizás, ya creían en la Tierra plana. La teoría sobre la Tierra hueca que más prosperó en la Alemania nazi no fue la de la Tierra convexa, es decir, la que asevera que nuestro planeta cobija enormes extensiones cavernosas bajo su corteza y que en ellas habitan los intraterrestres, sino la de la Tierra cóncava o LR, según la cual somos nosotros los que vivimos en el interior de la Tierra, pues esta es una esfera hueca que alberga un cosmos dentro de sí, un sol, una luna y una serie de cuerpos gaseosos y luminiscentes a los que llamamos estrellas. Willy Ley relataba en su ensayo que estas alocadas ideas propugnadas por Peter Bender y sus seguidores llegaron a ser tan influyentes que interfirieron con nuestra realidad en al menos dos ocasiones. ¿Puede ser la Tierra hueca y plana? La Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros alrededor del borde en la Antártida. El día y la noche terrestre en la Tierra plana se explica debido a que el Sol y la Luna son esferas que miden 51 kilómetros, moviéndose en los círculos a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. A medida de que el Sol se mueve más lejos, se contrae hasta que ya no es capaz de ser visto. El mismo fenómeno ocurre con las estrellas para causar su movimiento, moviéndose en un plano de hasta 4.989 kilómetros. Igual que unos focos, estas esferas celestes iluminan las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra plana también hay una invisible antiluna que oscurece la luna durante los eclipses lunares. Si nunca has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca o Hollow Earth, te estás perdiendo de algo importante. Ahora, imagina la Tierra como si fuese solo una cáscara que en su interior alberga un pequeño sol. Esta Tierra daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta, como se ve en algunas de las ilustraciones que te mostramos. Además de ser una teoría interesante, cuenta con una rica historia de conspiración, vida extraterrestre, religión y algunos datos científicos que apoyan su existencia. ¿Quieres saber más sobre la teoría de la Tierra hueca? Continúa leyendo entonces. Hipótesis de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca decretan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la cubierta exterior, en la capa interior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Para llegar a la capa interior de la Tierra hueca existen diferentes caminos y túneles a lo largo y ancho de la superficie, sin embargo, dos grandes aberturas dispuestas en cada uno de los polos permitirían una vía rápida de entrada y salida de aquello que se vive en su interior. Y hablando de lo que hay allí dentro, los más revolucionarios o anticonspirativos suponen que existe una raza alienígena viviendo en el interior de nuestro planeta, a veces asociado con la teoría de los Anunnaki o reptilianos. Sumado a esto también se dice que existe una fauna y flora ancestral escondida en la parte inversa de la Tierra y que nuestros primeros ancestros emergieron de dicha zona interior enviados por las razas superiores. Recuerda mi video Supercrack Estrella donde hablaba de cómo esta raza salió de la Tierra hueca y fundó una colonia primero en Egipto, luego en Roma, y por último Inglaterra y los Estados Unidos. La verdad es que esta Tierra hueca tiene mucho de infierno. Un mundo con sus propias leyes y reglas. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. ¿Se está abriendo el inframundo? Aparecen agujeros en la Tierra. Los científicos chinos no le encontraron respuesta a los extraños huecos que aparecieron la semana pasada. Al menos 8 agujeros que aparecieron espontáneamente en el suelo de China los últimos días preocupan y llaman la atención de todos debido al tamaño y similitud con los registrados en Guatemala tras el paso del huracán Ágata. El más espectacular de los agujeros apareció el 4 de junio a las 12 del mediodía en medio de una autopista en la provincia de Zhejiang.
El mismo tiene más de 6 metros de profundidad y 8 de ancho. Un camión que transitaba por el lugar, volcó cuando las llantas traseras quedaron atrapadas en el borde del agujero cuando se produjo el hundimiento. Más casos. El extraño caso del río que se tragó la tierra en México. Como si alguien le hubiera quitado un tapón a la tierra, el río Atoyac, en el estado mexicano de Veracruz, ha desaparecido por un desagüe natural. El extraño fenómeno al que los científicos intentan encontrar una explicación se produjo tras abrirse un boquete de 30 metros de largo por 20 de ancho en el suelo. Así, de repente, la tierra se tragó un caudal entero. Todo ocurrió hace 5 días, cuando los pobladores de 8 municipios de la zona montañosa de Veracruz contemplaron con asombro, tras escuchar un enorme estruendo, que el río que les daba agua a sus cultivos había desaparecido. Nos dimos cuenta de que dejó de correr el agua y al ir a revisar nos encontramos con un hoyo, relataba a F. Juana Sánchez, vecina de la zona. Desde ese instante, 10.000 familias y algunas industrias azucareras se quedaron sin su suministro natural de agua. No nos queda más que rezar, no sabemos qué nos espera. La Biblia dice muchas cosas. Nosotros hemos sobreexplotado el río y ahora nos está cobrando, explica Juana. Mientras, a la espera de que la Biblia y los rezos puedan dar una explicación a este extraño fenómeno, los científicos llevan días trabajando en el suceso. Tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Protección Civil de Veracruz están por un lado trabajando para desviar el caudal 100 metros y evitar así el socavón y por otro buscando las causas de una grieta que se traga 200 litros de agua por segundo. Los primeros análisis apuntan al terreno, piedra caliza, que ya en años anteriores había sufrido algún derrumbe similar en la zona. Las puertas del infierno son, de acuerdo con la mitología clásica y algunas de las actuales religiones, una supuesta puerta de entrada al inframundo por la que se accede desde este mundo. Jamás se ha encontrado semejante cosa ni se ha demostrado su existencia en absoluto. Sin embargo, existen multitud de creencias religiosas y leyendas al respecto. La idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal es una idea muy antigua. Ya se cuenta en la leyenda de Orfeo cómo fue al inframundo para buscar a su esposa Eurícide. La cultura clásica situó las puertas del infierno en varios lugares. La cultura hebrea habla de la entrada al valle del hijo de Hinnom, al sudeste de Jerusalén. 4 griegos y romanos daban el nombre de Averno también a un cráter cerca de Cumas, en Campania, al sur de Italia, en los Campos Flegreos. 5 como posible puerta al inframundo. En la cultura griega y romana también se apuntaba a que la puerta del infierno se encontraba cerca de la ciudad de Hierápolis, actual Pamukkale, en la actual Turquía. Estrabón escribió que la puerta estaba rodeada de vapores malignos, lo cual encaja con una gruta con aparentes construcciones rituales encontrada en 2013 en Pamukkale por arqueólogos italianos. 6 En la mitología griega el infierno estaba regentado por Hades y sus puertas estaban guardadas por el perro de los Cérberos, el Can Cérberos, que tenía varias cabezas. Una leyenda urbana sostiene que las puertas del infierno se encuentran en el monasterio del Escorial, a las afueras de Madrid. 7, 8, 9, 10 Dicho monasterio fue construido por Felipe II, con un asesoramiento arquitectónico del propio monarca, como muestra de poderío renacentista, fervor católico y para que existiera una comunidad de monjes rezando permanentemente por el alma de su padre, Carlos I. Dicho monasterio fue, en relación con el ocultismo, utilizado como sede del mejor laboratorio de alquimia de la época 11. En Nicaragua, a 20 kilómetros de Managua, está el volcán en activo de Masaya, que los nativos consideraban una entrada al infierno. En el siglo XVI, los frailes españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava, y dado lo espectacular de ver un volcán activo, confirmaron las creencias nativas de que aquel lugar podría ser una entrada física hacia el infierno. Los frailes colocaron una enorme cruz al borde del cráter. 500 años después, sigue ahí una cruz, conocida como Cruz de Bobadilla. 13 No es el único volcán que se ha identificado con el acceso al inframundo. En la selva de Belice existe una gruta que se identifica en la cultura maya con la entrada a Xibalbá. ¿Y qué tiene todo esto del inframundo que ver con los agujeros que se están abriendo? Bueno, pues no sé si será casual o no, pero curiosamente muchos de estos agujeros se están abriendo en estas zonas que se dice son entradas al inframundo. Ejemplos. El sifón, Guatemala. En el 2007, un sifón de 100 metros de profundidad se devoró una docena de casas en Guatemala, matando a 2 y causando la evacuación de miles. El sifón fue causado por las lluvias y la corriente de unas alcantarillas subterráneas.
Pero es más, observemos la distancia entre el río Atoyac donde el agua fue tragada y el lugar donde dice la leyenda está una entrada al inframundo en la selva de Belice. Para esto tuve que entrar en el Google Earth y marca con chinchetas los dos lugares en la selva de Belice y el río Atoyac. La distancia es muy corta y está en línea recta. Como podéis observar, todo esto parece tener hasta una explicación científica usando el Google Earth y da un poco de yuyu, ¿verdad? Supercrack Estrella presenta. Vida dentro de la Tierra y dentro de otros planetas es posible. Tierra hueca es real. Son dos conceptos que forman este vídeo, y que juntos prueban de que la vida debajo de la corteza terrestre es muy posible. A mí me parece un tema muy emocionante que quiero compartir con vosotros. Haced uso de vuestra imaginación y tened la mente abierta. Unos científicos opinan que la vida extraterrestre podría existir debajo de la superficie de los planetas con terrenos inhóspitos, y que las probabilidades de que haya vida alienígena podrían ser mucho más altas de lo que nos imaginamos. Se estima que la zona habitable en un sistema planetario, en la que los planetas pueden contener agua líquida en un ambiente estable, es muy pequeña. Por ejemplo, para nuestro sistema solar esta región vital se extendería desde Venus hasta Marte. Sin embargo, unos astrobiólogos británicos piensan que hasta ahora no se haya tenido en cuenta que la vida puede existir bajo la superficie de un planeta. Recuerdan que las temperaturas aumentan a medida que aumenta la profundidad, y si los planetas fríos pueden conservar agua líquida bajo la superficie, es muy posible que la vida pueda existir allí también. De ser cierto, la vida extraterrestre podría ser mucho más frecuente de lo que imaginamos. Para demostrar su hipótesis, los investigadores utilizaron un modelo de computadora para aproximar las temperaturas que hay debajo de las superficies de los planetas, teniendo en cuenta la distancia existente hasta la estrella central o sus estrellas centrales. Los resultados mostraron que el radio habitable alrededor de una estrella aumenta 3 veces si la vida puede existir unos 5,3 kilómetros por debajo de la superficie, y que incluso la habitabilidad puede ser 14 veces mayor de lo que se creía. Según sus cálculos, la vida podría existir en Saturno, o en lunas como Europa y Ganímedes que se cree podrían albergar océanos subterráneos. El investigador jefe, Sean McMahon, dijo en unas declaraciones a International Business Times que se abre la posibilidad de que incluso los planetas en el espacio interestelar alberguen vida. Al mismo tiempo, esta nueva noción aumenta notablemente el número de exoplanetas y exolunas idóneas para la vida extraterrestre. De esa teoría pasamos a la otra que dice que la Tierra por dentro está habitada. Es más, ahora los científicos de Harvard dicen que puede haber una Tierra antigua en el interior de la Tierra. Creen que los restos de otro planeta, una Tierra antigua, chocaron con el nuestro produciéndose así la Luna. Sin embargo, los antiguos restos de ese otro planeta aún permanecerían en lo profundo de la Tierra. El equipo cree que una relación isotópica previamente inexplicable desde las profundidades de la Tierra podría ser una señal de que la Tierra colisionó con otro cuerpo de tamaño planetario, lo que llevó a la creación de la Luna. Esto podría significar que una Tierra antigua existía hace 4,5 millones de años, antes de la colisión propuesta. La teoría actual favorecida dice que la Luna se formó hace 4,5 millones de años, cuando la Tierra colisionó con una masa del tamaño de Marte, conocido como Theia. Esta teoría afirma que el calor generado por la colisión habría derretido todo el planeta antes de que algunos de los restos se unieron para crear la Luna. Creen haber encontrado evidencia para apoyar que solo una parte de aquel otro planeta se derritió, y que una parte antigua todavía existe dentro de la capa de nuestra Tierra. Según el profesor Mukhopadhyay, la energía liberada por el impacto entre la Tierra y Theia habría sido enorme, sin duda lo suficiente para fundir todo el planeta. Sin embargo, creemos que la energía del impacto no se distribuyó uniformemente en toda la antigua Tierra. Esto significa que una parte importante del hemisferio impactado probablemente habría sido vaporizado por completo, pero el hemisferio opuesto habría sido parcialmente apantallado, y no habría sido objeto de fusión completa. El equipo analizó las proporciones de isótopos de gases nobles de las profundidades de la capa de la Tierra y comparó los resultados y el isótopo con muestras tomadas de capas más cercanas a la superficie. Encontraron que el posible impacto no combinó por completo a ambos planetas. El profesor Mukhopadhyay comentó: esto implica que el último gran impacto no mezcló por completo el manto. Otra prueba proviene de análisis de la relación entre el 129 xenón y el 120 xenón.
El material traído a la superficie del manto profundo tiene una proporción menor que lo que normalmente se encuentra cerca de la superficie. Entonces, ¿una Tierra antigua dentro de nuestro planeta? La geoquímica indica que existen diferencias entre las proporciones de isótopos de gases nobles en diferentes partes de la Tierra, y estos necesitan ser explicados. La idea de que una colisión de la Tierra con otro cuerpo de tamaño planetario, el evento más grande en la historia geológica de la Tierra, no logró fundir por completo ni mezclar a la Tierra con el otro cuerpo desafía algunas de nuestras ideas sobre la formación de planetas y la energía originada por impactos gigantes. Si la teoría se demostrara como correcta, entonces podríamos estar viendo ecos de la antigua Tierra, desde un tiempo antes de la colisión, dijo el profesor Mukhopadhyay. El profesor Richard Carlson de la institución Carnegie, Departamento de Magnetismo Terrestre, declaró: este emocionante resultado se suma a la evidencia observacional de que se establecieron los aspectos importantes de la composición de la Tierra durante el violento nacimiento del planeta y está proporcionando una nueva mirada a los procesos físicos por los cuales esto puede ocurrir. Las conclusiones del equipo de la Universidad de Harvard coinciden con los hallazgos de un equipo alemán que apoya la teoría de que la Luna se formó hace 4,5 millones de años después de una colisión catastrófica con una masa de tamaño planetario. Tanto la Universidad de Harvard y el equipo de investigadores alemanes han presentado sus conclusiones en la conferencia geoquímica Goldschmidt en California. ¿Acaso este estudio nos plantea la existencia de una Tierra interna en nuestro planeta? Y si es así, ¿es posible que nuestra Tierra sea hueca como sugieren diversas teorías? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta: los restos de un ovni en una zona rocosa de la Antártida, demuestra que algo vive en ese lugar que nos quieren ocultar. No sabemos si esos restos de ovni, encontrados en una planicie, son restos de un ovni nazi, o de otros planetas como Marte. Sabemos que los nazis buscaban a los atlantes en la Antártida, así que ese ovni bien podría ser restos de una nave nazi. Unos 100 kilómetros del ovni, podemos observar en Google Earth, una enorme puerta triangular, que parece meterse bajo tierra. Desde el ovni se desplazaron hasta esta puerta, donde he dejado marcado el recorrido que debieron tomar los seres de la nave, hasta llegar a la puerta. Según un estudio, la Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Abgor, se conoce como deslizamiento polar. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Abgor, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abgor sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Google Earth mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 AC, en ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Abgor. ¿Está la Atlántida ubicada a varios kilómetros bajo el hielo de la Antártida? En 1958, el historiador Charles Abgor propuso su teoría del cambio de los polos.
Según esta hipótesis, los movimientos de la corteza terrestre hicieron posible que grandes áreas del continente antártico estuvieran libres de hielo hace unos 12.000 años. Años después, numerosos investigadores y autores sugieren que la hipótesis del historiador no solo es verdadera, sino que a la luz de esta información, es posible afirmar que el continente perdido de la Atlántida se encuentra oculto debajo de gruesas capas de hielo en el continente de la Antártida. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte. Sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla. Una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI y que se encuentra en el Códice Borurini ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W. D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus, hace unos 6.000 años. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás. Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura. Es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy. De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el Polo Sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó
un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques, y habitado por varias formas de vida antigua. El ovni mostrado por Mien Googleart, y la puerta que parece estar adentrándose en el hielo, podría demostrar que fuera lo que fuera que llegó en ese ovni, salieron del ovni y marcharon hacia la puerta, donde quién sabe quizás esté la ciudad de los Atlantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Canal Supercrack Estrella presenta Los aparecidos. La vuelta de otra dimensión. Los ovnis aparecen y desaparecen de nuestra dimensión en cuestión de segundos. Ocurre todos los días. Van y vienen. De hecho, creo que los monstruos legendarios, como el Yeti, el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness, el Bigfoot y muchos más, sí que existen. Los humanos no los han podido capturar nunca por el simple hecho de que desaparecen de nuestra dimensión y se van a la otra punto, y por qué no suponer que las personas que desaparecen sin dejar rastro también lo hacen. Personas desaparecidas entraron en algún momento de sus vidas en otra dimensión para no volver nunca. O casi nunca. Hay 3 reglas por las que estas dimensiones interactúan con los seres humanos a través de portales dimensionales que se abren de forma natural en ciertos lugares y en ciertas circunstancias. Primera circunstancia para la apertura de estas dimensiones. El atardecer es la hora más propicia para la apertura de estas dimensiones. La hora final de la tarde, justo en el momento en el que la noche se nos echa encima, esos 5 últimos minutos antes de que llegue la noche y los últimos rayos de luz desaparezcan definitivamente, justo en ese momento es cuando hay alguna posibilidad de una apertura dimensional. Es en esta hora cuando más yetis se pudieron ver en el mundo, pues en esta hora en la que cae la noche este ser dimensional se tiene que exponer más a la vista de los humanos, es el momento que usan para teletransportarse a su dimensión. La segunda circunstancia que tiene que existir para poder tener alguna oportunidad de entrada en otra dimensión es el lugar. Tiene que ser un lugar no contaminado de luz y sonidos. Por ejemplo, lugares alejados de la ciudad como bosques y montañas. La tercera circunstancia es la conciencia, el deseo de querer entrar en estas dimensiones. De todas formas es muy complicado que aún con estas 3 reglas se pueda entrar en otras dimensiones, pues hay un componente que todavía no se conoce, algo que está en cada uno de nosotros que hace posible entrar en estos mundos. Ese componente es aún un misterio, y esta es la razón por la que muchos seres humanos entraron en estas dimensiones sin quererlo de forma accidental para no volver jamás. Aunque algunos sí que lo consiguen. Los inexplicables casos de aparecidos. ¿Otra dimensión? ¿Qué son los seres aparecidos? Los casos de aparecidos cruzan toda la Edad Media y llegan hasta el siglo XIX. En 1817, en la localidad inglesa de Almondsbury, apareció una joven de aspecto oriental, mojada y bastante desorientada, vestida con ropas extrañas y un turbante. Como su idioma era ininteligible, recurrió a los gestos para comunicarse, se designaba a sí misma como Carabú, y llegó a escribir un alfabeto y los números de una lengua desconocida. Durante meses los lugareños se devanaron los sesos para dilucidar quién era. Con el paso del tiempo, la desconocida terminó casándose con un inglés, tuvo varios hijos y falleció a los 70 años en el puerto de Bristol. En el intertanto había confesado que se llamaba Mary Wilcox y que toda su historia era falsa. Sin embargo, personas que estaban pendientes de su caso descubrieron posteriormente que nadie llamado con ese nombre figuraba en los registros parroquiales de Inglaterra. En 1950 ocurrió el caso más increíble de todos. Rudolph Fentz acabó sus días bajo las ruedas de un vehículo que acababa de atropellarlo, a metros de Times Square, en Nueva York. A primera vista, era un atropello común y corriente, pero las ropas del occiso llamaron mucho la atención, pues eran muy anticuadas, aunque no viejas. Zapatos con hebilla, levita negra, sombrero y pantalones estrechos. El fallecido, en suma, parecía sacado de una vieja fotografía del siglo XIX. Cuando la policía hizo un inventario de las pertenencias del occiso, un hombre joven, de unos 30 o más años, se encontraron varias tarjetas a su nombre, unos recibos por la mantención de un carruaje y unos caballos, unos billetes ya fuera de circulación y una carta dirigida a su nombre, fechada en 1876. Se intentó dar con su dirección o con su familia, pero todo fue inútil. Solo se consiguió ubicar a un tal Rudolph Fentz Jr., quien ya había fallecido, en una vieja guía telefónica de 1939.
Pero posteriormente se logró ubicar a su viuda, que les contó a los investigadores que el padre de su marido había desaparecido en la primavera de 1876. Según sabía, había salido de su casa para dar un paseo, pero nunca más volvió y nunca más nadie lo volvió a ver. La policía logró consultar la lista de desaparecidos de ese año y todos se llevaron una gran sorpresa. En el registro figuraba el nombre de Rudolf Fenz, de 29 años, quien vestía levita negra, zapatos con hebilla y sombrero en el momento de su desaparición. Los aparecidos todavía desatan muchas conjeturas y desafían cualquier explicación racional. Catalogados de figuras angélicas, peregrinos del tiempo, casos psiquiátricos o fraudes flagrantes, han añadido una cuota más de misterio a los fenómenos inexplicables. Son infinitas las razones por las cuales muchas personas desaparecen y nunca son encontradas, desde asesinatos hasta abducciones extraterrestres, pero existen otras causas que rara vez se tienen en cuenta como posibilidad, y son las que comúnmente se denominan puertas dimensionales, que no son más que agujeros o circuitos atemporales que pueden estar localizados en cualquier parte de la naturaleza. Muchos aseguran que son creados por fuerzas magnéticas que se han condicionado a un determinado lugar y que tienen la característica principal de ser un vehículo, que en el mejor de los casos, te puede transportar a un lugar diferente y en el peor de ellos a tener una fuerza gravitatoria tan alta que de inmediato te fulminaría. Uno de los casos más curiosos e impactantes es el que sucedió en una pequeña localidad de las Islas Canarias, España, llamado Barranco de Badajoz. Nos remontamos al año 1905. Se cuenta que los padres de una niña enviaron a su hija al barranco en busca de frutas, pero esta desapareció y no volvió a su casa. La zona fue rastreada completamente por vecinos y amigos de los padres, los cuales desesperados buscaban a su hija sin encontrarla por ningún lado. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Varios años más tarde, 1958 para ser específicos, la niña regresó a su casa, asombrosamente con el mismo aspecto que tenía al marcharse aquel día a buscar frutas, como si los años no hubieran transcurrido para ella. La niña contó a los atónitos lugareños que había llegado al barranco buscando las frutas que sus padres le habían encargado, que recogió las peras y fue camino a su casa. Ella pensaba que solo habían pasado unas horas, sin embargo habían pasado más de 50 años. También, por extraño que parezca, las abducciones no solo afectan a una sola persona, sino que también están las abducciones de carácter masivo. En el año 1969, se produjeron en el pueblo de Vila Bela, Espírito Santo, Brasil, varias desapariciones de niños que, si bien dieron alguna luz, no explicaron del todo el misterio. En el mes de agosto, durante varios días, estuvieron desapareciendo, aisladamente, niños. Nadie sabía a dónde iban a parar. Al cabo de un mes y medio, cuando ya los daban por muertos, comenzaron a reaparecer, también aisladamente, deambulando por el pueblo como si fueran autómatas. Cuando sus padres y las autoridades les preguntaron dónde habían estado, no recordaban nada de lo que les había pasado en todo ese tiempo. Sin embargo, hubo varios casos en que alguno de los niños dijo que un señor de negro lo había invitado a dar un paseo en un automóvil muy elegante y que le había dado un cigarrillo para fumar. A partir de ese momento ya no se acordaba de más. Una niña contó que un señor, también vestido de negro, la había llevado a las afueras del pueblo, hasta un aparato raro y brillante. Le dijo que era su avión y la invitó a dar un paseo. La niña tuvo miedo y le dijo que no. El hombre vestido de negro le dio unos caramelos y le dijo que volviera a su casa. En el caso anterior las personas fueron afortunadas, ya que los niños fueron devueltos. Diferente es el caso ocurrido el día 14 de junio de 1977, cuando un grupo de 76 jóvenes salieron de excursión en 2 buses. Viajaban por el estado de Wyoming en Estados Unidos. Como al llegar la noche no regresaron a sus casas, sus padres denunciaron el hecho a la policía y se inició enseguida la búsqueda de los jóvenes. Hasta que por fin se logró encontrar los autobuses que estaban intactos, en un camino apartado. Pero de los jóvenes no se ha vuelto a tener noticia alguna. También está el caso de las 200 personas desaparecidas durante 40 horas, mientras estaban de camping en Nueva Zelanda. Lo mismo ocurrió con 165 tripulantes de un barco que navegaba desde Barcelona a Túnez. En el año 1900, en la formación volcánica de Angin Rock, en el estado australiano de Victoria, 2 alumnas de un colegio de señoritas y también una de las maestras, que estaban de excursión en ese lugar, desaparecieron misteriosamente a través de una abertura dimensional.
El suceso dio lugar a un libro titulado Picnic en las rocas colgantes, escrito por Joan Lindsay en 1965, y a una película con el mismo título dirigida por el conocido director Peter Weir unos años más tarde. Los portales dimensionales pueden resultar muy peligrosos si usted no sabe cómo manejarlos y qué puertas abrir y cerrar. También si los abre de forma inconsciente, estará expuesto a cualquier tipo de manipulación por parte de los amos y de otras entidades. Esté atento a las nuevas modas impuestas, sobre todo en lo referente a actitudes corporales y música, sonidos, pues puede estar siendo usado inconscientemente para abrir un portal específico, cuya energía será usada por los amos. Por los portales dimensionales naturales entran y salen energías conscientes en estado vibracional no físico, pero en los artificiales pueden entrar y salir no solo entidades en forma de energía sino también en estado físico. La unidad de carbono es una herramienta perfecta utilizada para abrir portales al antojo de los amos, sin que tenga la menor idea de que lo está haciendo. Este es uno de los motivos por lo que nos necesitan dormidos, sonámbulas, llaves de acceso a dimensiones oscuras de las energías de las sombras. Y aquí es donde me pregunto por qué tantas personas desaparecen a diario en todo el mundo. ¿Secuestros? ¿Se encuentran en otras dimensiones? ¿Abducciones? Nunca lo sabremos. Aunque tal vez sí. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Fantasma en la Torre de Oporto, Portugal. En el lugar que se conoce como el Cerro de los Ahorcados, ya que es el lugar donde se enterraba a los ajusticiados. La torre más alta de Portugal. Sus 76 metros de altura y los más de 200 escalones dan acceso a una privilegiada vista panorámica de Oporto. En la subida a la torre os encontraréis con 49 campanas que forman un gran carillón de concierto que os darán un buen susto si suenan a vuestro paso. Una vez arriba, todo el esfuerzo habrá valido la pena porque podréis disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad de Oporto y tomar buenas fotos. Orbes, espíritus que se manifiestan en forma de bolas de luz. Los orbes son un fenómeno altamente debatido en la comunidad paranormal. Algunas personas creen que son una evidencia visible de la existencia de los espíritus en nuestra realidad. Y aunque no se sabe a ciencia cierta si los espíritus son capaces de aprovechar la energía conscientemente o no, los orbes generalmente aparecen en lugares donde hay algún tipo de actividad paranormal. Pero la realidad es que los orbes que han llegado a ser fotografiados despiertan la curiosidad incluso en los más escépticos. Muchos creyentes en este tipo de fenómenos descartan por completo la teoría de que los orbes son nada más que polen, polvo o humedad. A lo largo de los años muchos expertos en la materia han sugerido varias teorías interesantes para explicar este fenómeno. ¿Son representaciones de espíritus humanos en forma de bolas de energía? Publicidad. Teorías acerca de los misteriosos orbes. Los orbes son muy comunes en el mundo del video y de la fotografía. Desde 1996, la cantidad y variedad de orbes aparecidos en vídeos y fotografías ha aumentado considerablemente desde el uso generalizado de las cámaras digitales. Para los más escépticos, este aumento del fenómeno orbe coincide con el avance de la fotografía digital, siendo elementos como las superficies reflectantes, el polvo, la lluvia, las manchas de agua, y los insectos los causantes de los orbes. También cabe decir que muchos investigadores de lo paranormal no consideran los orbes como una evidencia paranormal porque hay demasiadas explicaciones naturales para este fenómeno. Sin embargo, existe una posibilidad de que algunos orbes podrían ser de naturaleza paranormal. Esto puede ser atribuido especialmente a ciertos orbes que han podido ser observados a simple vista, especialmente los que parecen tener su propia fuente de luz y patrones inusuales de movimiento. Orbes fantasma. Los creyentes en lo paranormal sugieren que algunos orbes representan la energía de fantasmas o entidades del más allá. Cada esfera puede contener la energía de una o más entidades. Estos espíritus se manifiestan en forma de esferas brillantes de color dorado, verde claro, azul o carmesí. Generalmente los orbes pueden aparecer en fotografías de lugares supuestamente embrujados. Sin embargo, no existe ningún estudio comparando el número de fotografías de orbes tomadas en lugares supuestamente embrujadas y la cantidad de orbes fotografiados en lugares al azar. Seres angelicales. Mucha gente piensa que los orbes son representaciones visibles de seres angelicales o seres protectores. Los expertos afirman que hay un predominio de orbes en reuniones familiares especiales, nacimientos o en lugares espirituales. Por ejemplo, muchas fotografías de bodas muestran orbes cerca de la novia o del novio. Para los más creyentes esta es una prueba irrefutable que ángeles de la guarda están protegiendo y bendiciendo la unión de la pareja.
Incluso en lugares de adoración como las iglesias en muchas ocasiones aparecen orbes dorados cerca de los clérigos, de los presentes o representaciones de deidades y de gente santa. Los creyentes consideran estas apariciones como prueba de que la luz visible en cada fotografía es de hecho un ángel. Esto es debido a que cristianos, judíos, musulmanes y seguidores de muchas de las religiones más importantes del mundo creen en la existencia de los ángeles. Los ángeles representados en las escrituras de muchas religiones aparecen en forma de seres de luz. Muchos antiguos textos religiosos describen los ángeles en términos de luz, o como seres de luz. Muchas personas creen que ahora, en los tiempos más difíciles, ángeles o espíritus angélicos son enviados para protegernos manifestándose como orbes, guías espirituales. Sin embargo, otra teoría propone que los orbes representan nuestros guías espirituales. Muchas tradiciones antiguas enseñan que los guías espirituales son seres que han evolucionado más allá de la necesidad de encarnarse. Según estas creencias, es nuestro ser superior quien elige nuestra guía para ayudarnos en la vida. Los guías espirituales proporcionan comodidad, asesoramiento y orientación a las personas, todo ello dentro de un propósito más alto para el individuo. La guía aparece en tales tradiciones dispares como el cristianismo gnóstico, espiritualidad y oriental, y en las religiones indígenas americanas. Los creyentes en la teoría del espíritu guía creen que los muchos orbes fotografiados cerca de personas representan a sus guías espirituales. Guías rara vez aparecen en forma corpórea, eligiendo comunicarse a través de la meditación y los sueños. Las personas que creen en la teoría del guía espiritual aseguran que utilizan la tecnología moderna de alguna manera. Entidades demoníacas. Y no podemos obviar la teoría de que algunos orbes pueden representar entidades demoníacas. Al igual que los más creyentes creen que seres angelicales o guías espirituales aprovechan la energía para materializarse en forma de orbes, entidades demoníacas también utilizarían esta capacidad. Hay casos muy bien documentados de familias que han sido víctimas de ataques demoníacos, donde después de realizar fotografías en sus casas han aparecido misteriosos orbes con rostros demoníacos en su interior. Según algunos expertos en lo paranormal, estos orbes tienen unos movimientos mucho más agresivos que los orbes espirituales y siempre tienen un lugar en concreto de procedencia, ya sea un armario, una pared, o una pintura, ya que sería una especie de portal para estos seres. Un fenómeno que continúa sin explicación. Dejando aparte todas estas teorías, la realidad es que hasta el momento nadie ha sido capaz de explicar el origen de este misterioso fenómeno que se encuentra en todas partes del mundo. Hasta entonces, únicamente debemos acogernos a las muchas teorías que abundan en torno a la actividad orbe. Fantasmas, seres angelicales, guías espirituales o entidades demoníacas,